Estos son los 5 criminales y ladrones, que han burlado a la policía durante años, y han vivido, y algunos aún viven, sus vidas como auténticos gángsters. Johnny Manuel Sapia Candela, alias El Sapo. El Sapo, nació en 1965 en Bilbao, en el seno de una familia humilde. Su padre era un obrero metalúrgico y su madre una ama de casa. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y una personalidad rebelde. No le gustaba estudiar ni seguir las normas, y se escapaba de casa para vivir aventuras con sus amigos. A los 16 años se alistó en el ejército, donde recibió una formación militar que le serviría para sus futuros robos. Allí conoció a algunos de los miembros de su banda, los Miami, formada por exmilitares y delincuentes. Su apodo se debe a que se inspiraban en la serie de televisión, Corrupción en Miami, para sus golpes. Se especializó en los robos a bancos y a casas de gente rica, usando disfraces, armas, explosivos y técnicas de espionaje. Su método consistía en estudiar a sus objetivos, alquilar una vivienda cercana, preparar el asalto y escapar sin dejar rastro. Llegó a robar más de 150 bancos y se calcula que se llevó unos 60 millones de euros. El Sapo se gastaba el botín en drogas, fiestas, coches, joyas y mujeres. Tenía un estilo de vida lujoso y extravagante, que le llevó a codearse con famosos y a viajar por el mundo. También era un amante de la cultura y el arte, y coleccionaba obras de pintores como Picasso, Dalí o Miró. Fue detenido varias veces, pero siempre lograba salir de la cárcel gracias a sus contactos, sus abogados o sus argucias legales. Solo pasó 3 años y medio en prisión, donde sufrió maltratos, amenazas y atentados contra su vida. En la cárcel se convirtió al budismo y empezó a meditar y a leer libros de filosofía y espiritualidad. El Sapo decidió retirarse del mundo del crimen a finales de los 90, cuando se dio cuenta de que su forma de robar estaba obsoleta por la digitalización y la seguridad. Además, se enamoró de una mujer que le hizo cambiar de perspectiva y le ayudó a rehacer su vida. Se casó, tuvo 2 hijos y se mudó a Marbella, donde vive actualmente. El Sapo se arrepintió de sus delitos y pidió perdón a sus víctimas. Aseguró que devolvió todo el dinero que robó y que donó parte de su fortuna a causas benéficas. También colaboró con la justicia y con la policía, aportando información sobre otros criminales y casos sin resolver. Se consideró a sí mismo un ladrón con ética y con principios, que nunca hizo daño a nadie. El asesino del Zodiaco. Este es el apodo de un asesino en serie que actuó en California entre 1968 y 1969, y que se atribuyó al menos 5 muertes y 2 heridos. El asesino enviaba cartas cifradas a los medios de comunicación, donde se burlaba de la policía, y daba pistas sobre su identidad y sus próximos crímenes. Sin embargo, nunca se pudo descifrar su código ni su rostro, y su caso sigue siendo uno de los más famosos y misteriosos de la historia criminal. El asesino elegía a sus víctimas al azar, y las atacaba con un arma de fuego o un cuchillo, en lugares apartados y oscuros. Sus primeras víctimas fueron 2 parejas de adolescentes, que fueron tiroteadas en sus coches. La tercera víctima fue un taxista, que fue apuñalado en el centro de San Francisco. El asesino dejó una huella de sangre en el taxi, pero no se pudo identificar. El asesino del Zodiaco se comunicaba con la policía y la prensa a través de cartas, donde se autodenominaba Zodiaco y adjuntaba símbolos y códigos. En algunas de sus cartas, el asesino afirmaba haber matado a más de 30 personas, y amenazaba con hacer más ataques, incluso con bombas. También enviaba trozos de ropa de sus víctimas, como prueba de sus crímenes. El asesino del Zodiaco nunca fue capturado, ni siquiera identificado. La policía siguió varias pistas y sospechosos, pero ninguno resultó ser el culpable. El caso se cerró en 2004, pero se reabrió en 2007, con la esperanza de usar nuevas técnicas de ADN para resolverlo. Sin embargo, hasta la fecha, el asesino del Zodiaco sigue siendo un enigma. La historia de Forrest Tucker. Tucker fue un ladrón de bancos que nunca dejó de perseguir su sueño, aunque eso le costara pasar la mayor parte de su vida entre rejas. Nació en Miami en 1920, y desde muy joven se sintió atraído por el mundo del crimen. A los 15 años fue arrestado por robar un coche y a los 17 escapó de una prisión juvenil. A partir de entonces, inició una carrera delictiva que lo llevó a atracar más de 80 bancos en 20 estados diferentes, siempre con elegancia, astucia y sin violencia. Su especialidad era hacerse pasar por policía o agente federal y engañar a los empleados con su falsa placa y su encanto personal. También era un experto en fugarse de las cárceles, llegando a escapar en 18 ocasiones, algunas de ellas de forma espectacular. Por ejemplo,
En 1979 se fugó de la prisión de San Quintín usando un kayak que había construido con materiales reciclados y al que llamó Rub-a-Dub-Dub. Otra vez, en 1983, se escapó de una cárcel de Texas usando una pistola de juguete que había pintado de negro. Su última fuga fue en 1993, cuando tenía 73 años y se encontraba en una prisión de Florida. Logró salir por una ventana y huir en un coche robado. Sin embargo, fue capturado al día siguiente y condenado a 13 años más de cárcel. A pesar de su larga trayectoria criminal, Tucker nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Se casó 3 veces y tuvo 3 hijos, a los que visitaba cuando podía. También mantuvo una relación con una mujer llamada Jewel, a la que conoció en un bar y a la que nunca le contó su verdadera identidad. Ella lo creía un vendedor de joyas jubilado y lo acompañaba en sus viajes por el país, sin saber que en realidad eran escapatorias de sus atracos. Tucker murió en la cárcel en 2004, a los 84 años, sin arrepentirse de nada. Fue un hombre que vivió según sus propias reglas y que se burló de la policía y de la sociedad con su ingenio y su audacia. Clark Oderth Olofsson. Clark es un criminal sueco nacido en 1947. Ha sido condenado por intento de asesinato, asalto, robo y tráfico de estupefacientes, y ha pasado más de la mitad de su vida en prisión. A menudo bautizado como el primer gángster famoso de Suecia, Olofsson es especialmente conocido por haber estado presente en el robo de Norrmalmstorg, cuyos hechos dieron nombre al llamado Síndrome de Estocolmo. Por varios delitos menores, Olofsson, de 16 años, fue internado en un centro para delincuentes juveniles en 1963. Olofsson y otros 2 niños escaparon de la institución en agosto de 1965 y entraron en la finca del primer ministro sueco, Tage Erlende, en Harpsund, donde robaron uvas, pepinos y tomates del invernadero. Huyeron cuando el jardinero los descubrió. El 4 de febrero de 1966 fue condenado a 3 años de prisión. Esta fue su tercera sentencia y su primera sentencia en una cárcel para adultos. A finales de 1966, hizo su primera fuga de la prisión. A finales de 1973, Olofsson fue encarcelado en la prisión de Norrköping, donde conoció a Erik Olsen, un preso que le tenía gran admiración y ciertos problemas mentales. Un día, Clark le contó a Olsen cuál sería una de las mejores maneras de cometer un gran golpe a un banco. Cuando Olsen fue liberado, se dirigió al banco Kreditbanken en Estocolmo, y se puso en marcha siguiendo las instrucciones que Clark le dio, tomó varios rehenes y se encerró en el banco. Durante el rescate, una de las peticiones que hizo Olsen a la policía fue que Olofsson fuera llevado al banco. Olofsson pasó los siguientes 6 días con los rehenes, quienes desarrollaron un vínculo afectivo con los secuestradores. Esta reacción psicológica fue posteriormente bautizada como Síndrome de Estocolmo. Olofsson fue condenado pero luego fue absuelto por el Tribunal de Apelación de Svea. Según él mismo, había actuado para proteger a los rehenes y tenía el consentimiento de la policía. Fue llevado de nuevo a prisión para cumplir el resto de su sentencia anterior. Tras muchos más años de golpes, fugas y contrabando, la decisión de liberar a Olofsson se produjo después de una negociación sobre la libertad condicional en Bélgica a fines de mayo de 2018. El 30 de julio de 2018, Olofsson aterrizó en el aeropuerto de Landvetter en las afueras de Gotemburgo, Suecia, como un hombre libre. Dani el Rojo. Dani el Rojo nació en Barcelona en 1962, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un empresario que tenía una fábrica de muebles y su madre era una ama de casa. Dani era el menor de 4 hermanos y desde pequeño mostró una personalidad rebelde e inconformista. No le gustaba estudiar ni obedecer a las normas, y prefería pasar el tiempo en la calle con sus amigos. A los 13 años empezó a consumir drogas y a los 16 ya había atracado su primer banco con una pistola de fogueo. Se enganchó a la adrenalina de los robos y pronto formó su propia banda de ladrones, compuesta por exmilitares y delincuentes. Su especialidad eran los bancos, que asaltaban con rapidez y eficacia, sin dejar rastro ni herir a nadie. Su apodo era el Rojo, por el color de su pelo, y también el Millonario, por el dinero que conseguía. Dani se gastaba el botín en drogas, fiestas, coches de lujo y mujeres. Llegó a tener varias novias al mismo tiempo, algunas de ellas famosas, como la actriz Silvia Tortosa o la cantante Marta Sánchez. Era un seductor nato, que sabía encandilar con su carisma y su humor. También era un amante de la música y el cine, y tenía amistad con artistas como Loquillo, Rosendo, Bunbury o Calamaro. Pero la vida de Dani no era solo diversión. También tenía muchos problemas con la justicia, con sus enemigos y con su adicción.
Fue detenido varias veces y pasó por varias cárceles, donde sufrió torturas, agresiones y amenazas. Danny también tuvo que lidiar con la traición de algunos de sus compañeros, que le delataron o le robaron. Y lo que más le costó fue superar su dependencia de las drogas, que le provocaron varias sobredosis, hepatitis y un infarto. Decidió cambiar de vida cuando conoció a su actual mujer, una psicóloga que le ayudó a rehabilitarse y a reinsertarse en la sociedad. Dejó las drogas, se casó, tuvo 2 hijos y se dedicó a escribir libros sobre su experiencia. También trabajó como guardaespaldas de famosos, como asesor de cine y televisión, y como representante de artistas. Danny se convirtió en un personaje mediático, que participó en programas de radio y televisión, y que dio charlas en universidades y colegios. Se arrepintió de sus delitos y pidió perdón a sus víctimas. Se reinventó a sí mismo y demostró que se puede salir del infierno. Dale like si te ha gustado, comenta, y no olvides suscribirte.